Existió una mujer llamada María. Fue la madre de Jesús de Nazaret. Vivió en Galilea en el siglo I. Probablemente era pobre. Probablemente era analfabeta. Probablemente vivió y murió sin que nadie fuera de su comunidad inmediata supiera de su existencia. En los 4 evangelios, habla exactamente una vez, de manera extensa. El Magnificat, en el Evangelio de Lucas. En el resto, aparece en momentos puntuales. En las bodas de Caná. Al pie de la cruz en Juan. Brevemente en los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Y en Marcos, el Evangelio más antiguo, hay un pasaje en que Jesús está predicando y alguien le dice que su madre y sus hermanos lo buscan. Y Jesús responde señalando a la multitud: «Estos son mi madre y mis hermanos». Eso es María en los textos originales. Una mujer real. La madre de alguien extraordinario. Presente en algunos momentos cruciales. Ausente en la mayoría. Lo que vino después es una historia completamente diferente. La Inmaculada Concepción, que María nació sin pecado original, no se definió como dogma hasta 1854, 18 siglos después de su nacimiento. La Asunción corporal, que fue elevada al cielo en cuerpo y alma, no se definió como dogma hasta 1950, casi 2000 años después. El rosario como práctica masiva se desarrolló principalmente en el siglo XIII. Las apariciones de Fátima ocurrieron en 1917. La Virgen de Guadalupe se apareció en 1531. La Virgen de Lourdes en 1858. Baruch Spinoza siguió esa historia de construcción gradual hasta su conclusión filosófica. No para atacar a una mujer que existió, para entender qué estaba haciendo la institución con su figura. ¿Y por qué? Lo que encontró no es que María no existió, es que la figura que la institución construyó alrededor de una mujer real fue una de las operaciones de poder más sofisticadas de la historia humana, y que entender esa operación cambia completamente la relación que puedes tener con lo genuinamente valioso que esa figura contiene. Al final de esta exploración, entenderás exactamente qué fue construyendo la institución, por qué cada elemento servía a un propósito muy específico, y qué queda cuando ves todo eso con claridad, que no es nada pequeño, es algo más honesto que lo que te enseñaron. Empecemos por la lógica del problema que la institución necesitaba resolver. A medida que el cristianismo institucional fue desarrollándose durante los primeros siglos, se fue construyendo una teología de la trascendencia. Dios era infinitamente superior al ser humano. El pecado original había creado una distancia insalvable entre lo humano y lo divino. La salvación requería mediación. Alguien que pudiera estar del lado de Dios y del lado del ser humano al mismo tiempo. Jesús cumplía ese rol, completamente divino y completamente humano. El mediador por excelencia. Pero la teología que se fue desarrollando alrededor de Jesús lo fue haciendo cada vez más distante de la experiencia humana ordinaria. El Cristo glorioso del Apocalipsis, el juez del fin de los tiempos, el Señor de señores. A medida que la figura de Jesús se hacía más imponente, más majestática, más difícil de abordar directamente, la institución necesitaba otro intermediario, alguien más cercano, más accesible, más parecido a las personas comunes que necesitaban sentir que alguien los escuchaba. María era la respuesta perfecta. Una madre, la figura universal de la ternura, la misericordia, la protección incondicional, alguien que no juzga sino que intercede, que no exige sino que comprende, que puede hablar con el Hijo y con el Padre de maneras que el pecador no puede hacer directamente. Spinoza ve aquí algo muy preciso. La institución no inventó la necesidad de una figura materna misericordiosa. Esa necesidad es genuinamente humana, profundamente humana. Está presente en casi todas las tradiciones religiosas del mundo. Lo que hizo la institución fue capturar esa necesidad genuina y organizarla de manera que dependiera de su propia mediación. ¿Quieres acceder a la misericordia de María? Reza el rosario. Visita el santuario. Cumple con los primeros sábados. Observa las condiciones que la institución ha establecido para acceder a esa intercesión. La necesidad es real.
El mecanismo de acceso está controlado por la institución. Esa es la estructura que Spinoza identifica. Escribe en los comentarios, ¿la devoción a la Virgen fue parte de tu vida? ¿Qué sentías cuando rezabas el rosario o visitabas un santuario? Y dinos desde qué país nos estás viendo. Desde España, desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde cada lugar donde la Virgen formó parte de crecer. Suscríbete ahora para que YouTube siga recomendándote estos videos. Porque lo que viene en las próximas semanas va exactamente a donde esta exploración apunta. Y sin la suscripción el algoritmo simplemente no te los mostrará. Antes de examinar cómo se fue construyendo la figura, hay algo importante que Spinoza diría sobre la diferencia entre María la mujer histórica y María la figura institucional. La mujer histórica vivió en una de las regiones más marginadas del Imperio Romano. Galilea era periferia de periferia. Las mujeres en ese contexto no tenían voz pública, no tenían acceso a la educación, no tenían derechos legales independientes. Su valor social estaba completamente determinado por su relación con los hombres de su familia. Primero su padre, luego su esposo. Y sin embargo el Evangelio de Lucas le da una voz. El Magnificat. Una canción que en el contexto de su tiempo y su lugar era radicalmente subversiva. No porque hablara en términos abstractos sobre la justicia divina, porque nombraba el poder concreto que iba a ser derrumbado. Los potentados derrocados de sus tronos, los hambrientos saciados, los ricos despedidos vacíos. En el contexto del Imperio Romano y de la ocupación de Palestina, eso no era poesía piadosa, era una declaración política. La tradición cristiana primitiva conservó esa voz. Lucas la incluyó en su Evangelio. Y durante siglos, la Iglesia rezó el Magnificat en las vísperas. Pero lo rezó de la misma manera que reza muchas cosas que no toma en serio como programa político, como texto sagrado, cuyo contenido literal se suspende en el momento en que podría tener consecuencias institucionales. Spinoza señala que esa suspensión es reveladora. Una institución que reza el Magnificat mientras apoya el orden que el Magnificat condena no está celebrando la voz de María, está neutralizándola, convirtiéndola en ritual que no produce consecuencias, en oración que satisface la necesidad de conexión con lo sagrado, sin amenazar las estructuras de poder que la institución sostiene. Ahora miremos cómo se fue construyendo la figura paso a paso, porque cada elemento que se añadió servía a una función muy específica. El primer gran paso fue la virginidad perpetua. Los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús. Marcos los nombra. Pablo menciona a Santiago, el hermano del Señor. La explicación más natural es que María tuvo otros hijos después de Jesús. Pero la institución necesitaba que María fuera completamente diferente de cualquier mujer ordinaria. Y gradualmente fue desarrollando la doctrina de la virginidad perpetua. Los hermanos de Jesús pasaron a ser primos, o hijos de un matrimonio anterior de José, o cualquier explicación que mantuviera intacta la pureza perpetua de María. ¿Por qué era importante esto? Porque la teología que se fue desarrollando asociaba la sexualidad con la caída, con el pecado original, con la contaminación de la carne. Una figura que pudiera ser mediadora entre lo humano pecador y lo divino puro, necesitaba estar separada de esa contaminación. La virginidad perpetua no era un hecho histórico que la institución descubrió. Era una necesidad teológica que la institución desarrolló. El segundo gran paso fue la Inmaculada Concepción. Si el pecado original contamina a todos los seres humanos desde el momento de su concepción, y si María iba a ser el recipiente puro a través del cual Dios se encarnaría, entonces María misma tenía que estar libre de esa contaminación original. De lo contrario, Jesús habría nacido de una mujer contaminada, lo que comprometía la pureza de la encarnación. La doctrina de la Inmaculada Concepción resolvía ese problema teológico. María fue concebida sin pecado original, por gracia especial de Dios. No estaba contaminada desde el principio. Era pura desde su propio origen. Y fue definida como dogma en 1854, más de 4 siglos después de que Tomás de Aquino la rechazara explícitamente
Y siglos después, de debates teológicos acalorados entre las órdenes religiosas más importantes. No porque la Iglesia hubiera descubierto una verdad histórica nueva, porque el sistema teológico que se había ido construyendo la requería lógicamente. El tercer gran paso fue la Asunción. Si María era completamente pura, si había sido inmune al pecado original, entonces la corrupción del cuerpo que sigue a la muerte tampoco debería aplicársele. Su cuerpo debería haber sido elevado directamente a la gloria divina. La Asunción fue definida como dogma en 1950 por el Papa Pío XII. No hay ningún texto histórico que lo narre. No hay tradición unánime en la Iglesia primitiva. Lo que hay es la lógica interna de un sistema teológico que, una vez establecidas las premisas, requería esa conclusión. Spinoza señala que este patrón es exactamente lo que predice la lógica del poder institucional. Cada elemento que se añade genera la necesidad de otro elemento. El sistema se vuelve internamente coherente, y cada adición requiere más mediación institucional para administrarla, más sacramentos, más devociones, más prácticas que la institución define y supervisa. Hay algo que la historia de la devoción mariana en España y América Latina revela sobre cómo opera el poder institucional que Spinoza encuentra particularmente significativo. La conquista española del continente americano fue acompañada de una evangelización masiva y a menudo forzada. En décadas, millones de personas fueron convertidas del catolicismo al catolicismo, con frecuencia sin entender exactamente a qué se estaban convirtiendo, con frecuencia adoptando externamente las formas del nuevo culto, mientras mantenían internamente elementos de las tradiciones anteriores. La figura de la Virgen María fue el instrumento de evangelización más eficaz de esa historia, más eficaz que el dogma, más eficaz que la amenaza, porque la figura de la Madre Misericordiosa resonaba con algo que ya existía en las tradiciones indígenas: la diosa madre, la tierra como ser vivo, lo femenino como principio sagrado. No era una imposición de algo completamente extraño. Era una sustitución de algo familiar por algo institucionalmente controlable. En México, la fusión fue tan completa que la Virgen de Guadalupe se presentó donde estaba el santuario de Tonantzin, habló en náhuatl y se dirigió a un indígena recién convertido. La institución interpretó eso como milagro de la providencia divina. Spinoza lo interpreta como una estrategia de sustitución tan eficaz que todavía hoy la Virgen de Guadalupe es el símbolo religioso más poderoso del continente americano. No a pesar de incorporar elementos indígenas. Gracias a ello. La pregunta que Spinoza hace no es si eso fue malintencionado. La mayoría de los misioneros que promovieron la devoción mariana creían genuinamente en lo que hacían. La pregunta es qué estructura de poder produjo esa estrategia, y cuáles fueron sus consecuencias para las poblaciones que la adoptaron. Ahora hablemos de las apariciones, porque son el aspecto que más directamente conecta con la experiencia personal de millones de personas en España y América Latina. Fátima en 1917, Guadalupe en 1531, Lourdes en 1858, Medjugorje desde 1981. Decenas de apariciones reconocidas y miles no reconocidas a lo largo de los siglos. Spinoza no dice que las personas que tuvieron esas experiencias mintieron. Dice algo más preciso y más interesante. Dice que la experiencia de contacto con algo más grande que uno mismo es genuina y profundamente humana, y que cuando una persona tiene esa experiencia, la interpreta a través del marco que tiene disponible. Si ese marco es la devoción mariana católica, la experiencia se presenta como una aparición de la Virgen. Si ese marco es otro, la misma experiencia se presentaría de otra manera. Lo que la institución hace con esas experiencias es otro asunto. Las evalúa, las aprueba o las rechaza. Las convierte en santuarios que generan peregrinaciones. Establece los términos en que son interpretadas y el acceso a lo que prometen. Convierte una experiencia personal de contacto con lo sagrado en un activo institucional administrado por la jerarquía. Guadalupe es el ejemplo más poderoso en el contexto hispanohablante. Juan Diego, un indígena mexicano recién convertido al catolicismo,
Tiene una experiencia de visión en 1531, 10 años después de la conquista española, en el momento exacto en que la evangelización forzada está encontrando resistencia. La figura que aparece fusiona elementos de la cosmovisión indígena con la iconografía cristiana. Habla en náhuatl. Se presenta sobre un cerro que había sido lugar de culto a la diosa indígena Tonantzin. El resultado fue la conversión masiva de millones de indígenas al catolicismo. La Iglesia interpretó eso como un milagro de gracia divina. Spinoza señala que también es un mecanismo de una eficacia extraordinaria para lograr exactamente lo que la institución necesitaba en ese momento histórico preciso. Eso no invalida la experiencia de Juan Diego. No invalida la devoción genuina de millones de personas a lo largo de 5 siglos. Lo que hace es mostrar que la institución tiene una capacidad extraordinaria para capturar experiencias genuinas de lo sagrado y organizarlas en función de sus propios intereses. Hay algo en la figura de María que aparece en los Evangelios y que casi nunca se menciona en la devoción popular: su relación con la duda. El Evangelio de Lucas narra que cuando el ángel le anuncia que va a concebir al Hijo de Dios, María pregunta: ¿cómo puede ser esto? No acepta en silencio. Pregunta cómo es posible lo que se le anuncia. Es una pregunta que viene de alguien que piensa, que evalúa, que necesita comprender antes de consentir. El Evangelio de Juan narra que en las bodas de Caná, María le dice a Jesús que no tienen vino. Jesús responde de manera distante: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Y María ignora esa respuesta. Le dice a los criados que hagan lo que Jesús les diga, como si supiera que va a actuar a pesar de lo que acaba de decir. Es un retrato de una mujer que conoce a su hijo, que actúa desde ese conocimiento, que no acepta la negativa como respuesta definitiva. Estos son destellos de una mujer real con una personalidad real. Una mujer que pregunta, que no se rinde ante la primera respuesta negativa, que actúa desde su propia comprensión de las situaciones. La institución convirtió esos destellos en su contrario. La María institucional no pregunta, acepta, no persiste, se somete, no actúa desde su propio juicio, ejecuta la voluntad divina, tal como la institución la interpreta. Spinoza señala que esa transformación es política en el sentido más preciso del término. Una figura que pregunta y que actúa desde su propio juicio es una figura que autoriza a otros a hacer lo mismo. Una figura que acepta en silencio y que se somete sin condición es una figura que modela exactamente lo que la institución quiere de sus fieles. La María que acepta sin preguntar no es un retrato fiel de la mujer de los textos. Es la imagen que la institución necesitaba para que los fieles se vieran reflejados en ella y la imitaran. Hay algo en la historia del dogma mariano que Spinoza señala como particularmente revelador. Los grandes dogmas marianos no surgieron de la experiencia de la comunidad cristiana primitiva. Surgieron de disputas internas de la institución y de la necesidad de resolver problemas teológicos que la propia institución había creado. La controversia sobre si María debía llamarse Theotokos, Madre de Dios, o simplemente Christotokos, Madre de Cristo, dividió a la Iglesia en el siglo V. El Concilio de Éfeso en el año 431 definió que María era Madre de Dios. Lo que parece una decisión espiritual fue también una decisión política en el corazón del Imperio Romano tardío, con consecuencias sobre qué facción teológica controlaba los centros de poder eclesiástico. La controversia sobre la Inmaculada Concepción dividió durante siglos a dominicos y franciscanos. Los primeros, siguiendo a Tomás de Aquino, argumentaban que María no podía haber sido concebida sin pecado original, porque eso la haría igual a Cristo, y no necesitaría salvación. Los segundos argumentaban que la grandeza de la redención de Cristo era precisamente que podía preservar a su propia madre del pecado desde el origen. El debate duró 4 siglos. No lo resolvió un descubrimiento histórico ni una revelación nueva. Lo resolvió la decisión política del Papa Pío IX en 1854 de definirlo como dogma.
Spinoza señala que este patrón disputas internas, resueltas por definición autoritativa, en lugar de evidencia histórica, es exactamente lo que predice cuando una institución necesita que sus afirmaciones sean verdad más de lo maradions, que necesita que sean verificables. La dogmatización no es el punto de llegada de un proceso de descubrimiento. Es el instrumento de cierre de un debate que la institución ya no puede permitirse mantener abierto. Hay algo que Spinoza desarrolla sobre la figura de María que va más allá de la crítica institucional. Argumenta que la devoción mariana satisface algo que la teología oficial de la culpa y el castigo no puede satisfacer: la necesidad de ser aceptado incondicionalmente, sin mérito previo, sin condición de pureza. La madre que te recibe tal como eres, que intercede por ti no porque lo merezcas, sino porque te ama. Esa necesidad es genuinamente humana. No es una debilidad, no es credulidad. Es algo que está en el corazón de la experiencia de ser humano vulnerable en un mundo que frecuentemente no te acepta tal como eres. Lo que la institución hizo fue capturar esa necesidad y convertirla en dependencia. Si quieres acceder a esa aceptación incondicional, necesitas pasar por los canales que la institución ha establecido: el rosario, los primeros sábados, los sacramentos, la comunidad de la Iglesia. Sin esos canales, el acceso a la misericordia de María no está garantizado. Spinoza argumenta que eso es filosóficamente incoherente. Si la misericordia de María es real, no puede estar condicionada por la observancia de prácticas que una institución humana ha establecido. La misericordia incondicional que hace que la figura de María sea tan poderosa es incompatible con las condiciones que la institución pone para acceder a ella. Hay algo en la historia de María que la institución nunca desarrolló y que es quizás lo más radical de todo: el Magnificat, el único discurso extenso que María tiene en los Evangelios, una canción que proclama que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes, que llena de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos, que la ha elegido a ella, una mujer pobre y desconocida de una provincia periférica del Imperio Romano, como instrumento de algo que va a transformar el orden del mundo. Esta es la voz de María en los textos originales, una voz de subversión del orden establecido, de denuncia del poder, de identificación con los marginados. La institución convirtió esa voz en silencio. La María que se construyó es la de la docilidad perfecta, el fiat, el hágase en mí según tu palabra, la obediencia absoluta a la voluntad divina tal como la institución la interpreta, no la mujer que canta la destitución de los poderosos, la madre sumisa que acepta todo sin cuestionamiento. Spinoza señala que esa substitución no fue accidental. La institución no podía promover la imagen de una María que proclama el derribo de los poderosos en un mundo donde la Iglesia misma era una de las instituciones más poderosas. La imagen útil para el poder institucional es la de la obediencia, no la del Magnificat. La imagen que mantiene a las personas sumisas, no la que las llama a cuestionar el orden. Lo que Spinoza propone no es abandonar la necesidad genuina que la figura de María satisface. Es recuperar esa necesidad de la estructura institucional que la ha capturado, y reconocer que la aceptación incondicional que buscas no requiere mediación institucional. No porque esa aceptación no exista, sino porque si el Dios de Spinoza, la realidad infinita de la cual eres una expresión, es lo que realmente es, entonces ya eres parte de ello. Siempre lo has sido. Y ninguna institución puede darte acceso a lo que ya eres. Hay algo en la comparación entre María y figuras femeninas sagradas de otras tradiciones que Spinoza encuentra filosóficamente significativo. La figura de la Madre Divina o de lo femenino sagrado aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas del mundo. Isis en Egipto, Kali y Durga en el hinduismo, Kuan Yin en el budismo, Tonantzin en el mundo azteca, la Shekinah en el judaísmo místico, en culturas que no se conocían entre sí, en continentes separados por océanos, en épocas completamente diferentes. La humanidad volvió una y otra vez a necesitar una figura femenina que representara la misericordia, la compasión, la aceptación incondicional. Spinoza observa que esa convergencia no es accidental,
señala algo real sobre la naturaleza humana. La necesidad de ser recibido sin condición. De sentir que hay algo en el universo que te comprende en tu vulnerabilidad, que no te pide que primero demuestres tu valor. Es una necesidad tan universal que prácticamente ninguna tradición religiosa ha podido prescindir de alguna forma de satisfacerla. Lo que la Iglesia Católica hizo fue tomar esa necesidad universal y encarnarla en una figura histórica específica, María de Nazaret, rodeándola de una estructura doctrinal que vinculaba el acceso a esa misericordia con la pesopes, observancia de prácticas institucionalmente definidas. Lo que en otras tradiciones era simplemente parte de la relación con lo sagrado, en el catolicismo quedó mediado por la jerarquía. La misericordia incondicional se hizo condicional al cumplimiento de condiciones institucionales. No es que la necesidad fuera falsa, es que la respuesta institucional a una necesidad genuina siempre viene con el costo de la dependencia de la institución que la satisface. Hay algo más que vale la pena desarrollar sobre el impacto concreto de la devoción mariana en la vida de las personas. Para millones de personas en España y América Latina, la relación con la Virgen fue la relación espiritual más personal y más íntima de toda su vida. Más íntima que la relación con Dios Padre, que se presentaba como distante y justiciero. Más accesible que Jesús, que era divino y glorioso. La Virgen era la que te escuchaba en los momentos más oscuros, la que ibas a buscar cuando todo lo demás había fallado, la que sentías que te entendía sin necesidad de explicaciones. Spinoza no niega la realidad de esas experiencias, no las llama ilusiones, ni proyecciones, ni credulidad. Lo que señala es que la necesidad que satisfacían era genuina, y que la institución fue extraordinariamente eficaz en proveer una forma de satisfacerla que al mismo tiempo generaba dependencia de ella. La persona que rezaba el rosario no estaba siendo engañada sobre la necesidad que sentía. Estaba siendo canalizada hacia una forma de satisfacerla que requería la intermediación permanente de la institución. Y esa canalización tenía consecuencias que van más allá de la devoción individual. Determinaba cómo esa persona veía su propio valor, su relación con su cuerpo y con su sexualidad, su posición en la sociedad, el modelo de feminidad que consideraba sagrado. Porque la María que la institución construyó no era solo una figura espiritual, era un modelo de lo que una mujer debía ser, virgen o madre, sumisa o sacrificada, sin deseos propios, completamente definida por su relación con otros. Y ese modelo tuvo consecuencias reales y documentables en la vida de millones de mujeres en el mundo hispanohablante. Spinoza argumenta que cuando la institución usa una figura religiosa para modelar el comportamiento social de maneras que sirven al mantenimiento del poder institucional, eso no es espiritualidad, es política disfrazada de espiritualidad. Y distinguir entre las dos requiere exactamente el tipo de análisis honesto que la institución ha tenido siempre interés en desalentar. Hay algo que Spinoza observa sobre la relación entre la devoción mariana y la experiencia de las mujeres que merece desarrollarse con cuidado. La María, que la institución construyó, tenía dos facetas, la Virgen y la Madre, ambas definidas en términos de su relación con otros, nunca en términos de sus propios deseos, su propia voz, su propia perspectiva. La Virgen como ideal de pureza, la sexualidad como contaminación que la mujer santa debía trascender, la castidad como virtud suprema. Lo que esto produjo en generaciones de mujeres es documentable y doloroso. Una relación de culpa y conflicto con su propio cuerpo. La sensación de que sus deseos naturales eran una amenaza a su valor espiritual. Que ser una buena mujer requería una negación permanente de partes esenciales de lo que eran. La madre como ideal de sacrificio. La entrega total a los hijos y a la familia como expresión de lo femenino sagrado. Los propios proyectos y aspiraciones como algo secundario o directamente sospechoso. El dolor aceptado en silencio, la mater dolorosa, como modelo de cómo una mujer debe responder al sufrimiento. Spinoza no dice que la maternidad o la castidad no puedan ser valores genuinos. Dice que cuando una institución convierte esos valores en el único modelo de lo femenino sagrado,
Está usando lo sagrado para definir y limitar lo que las mujeres pueden ser, para mantenerlas en roles que sirven al orden social que la institución apoya, para hacer que la conformidad con ese orden parezca una virtud espiritual en lugar de lo que es, una exigencia de poder. Y señala que la María del Magnificat, la mujer que canta la subversión del orden, era exactamente la figura que contradecía ese uso. La institución no podía promover simultáneamente la María sumisa que acepta todo y la María revolucionaria que proclama la destitución de los poderosos. Eligió la primera, y esa elección no fue espiritual, fue política. ¿Qué queda cuando ves todo esto con claridad? Queda la mujer real que fue María, una mujer de Galilea que vivió algo extraordinario, que tuvo un hijo que transformó el mundo, que estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de esa historia, que cantó el Magnificat, que según los evangelios fue la primera en recibir el anuncio de algo que iba a cambiar todo. Queda la necesidad genuina que la figura de María satisface, la necesidad de ser aceptado incondicionalmente, de sentir que hay algo en el universo que te recibe tal como eres, que no te pide que primero te hagas digno, que te ama en tu imperfección y en tu vulnerabilidad. Esa necesidad no desaparece cuando entiendes la operación de poder institucional que la capturó. Se libera de ella. Queda también la voz de la María del Magnificat, la voz que proclama que el orden del mundo va a ser invertido, y queda una pregunta que Spinoza deja abierta, no como pregunta retórica, como pregunta genuina que merece ser examinada honestamente. Si María de Nazaret hubiera vivido en nuestro tiempo y hubiera podido ver lo que la institución construyó alrededor de su figura, ¿lo habría reconocido como algo que la representaba? La mujer que cantó la destitución de los poderosos habría reconocido su figura en los altares de las catedrales construidas con el dinero de los poderosos. La mujer que vivió en la pobreza de Galilea habría reconocido su figura en la iconografía dorada de las basílicas. La mujer cuya voz en los textos es tan escasa que apenas existe, habría reconocido su figura en la construcción doctrinal que la institución erigió alrededor de ella durante 20 siglos. Spinoza no responde esa pregunta. La hace, y dice que hacérsela honestamente es ya un acto de respeto hacia la mujer real que existió más que todo el aparato devocional que se construyó alrededor de su nombre. Hay también algo que Spinoza señala sobre la relación entre la figura de María y el miedo, que es menos visible que otros mecanismos, pero igual de efectivo. El Dios Padre de la teología tradicional era un Dios que juzgaba y castigaba. El Cristo del juicio final era el que separaba las ovejas de los cabritos, el que decía apártense de mí a los malditos. Ese es el registro del miedo. María era el registro de la esperanza dentro del sistema del miedo. No podía cambiar el sistema, no podía garantizar la salvación, pero podía interceder, podía suavizar, podía inclinar al Hijo y al Padre hacia la misericordia. Y esa posibilidad de intercesión era precisamente lo que hacía soportable el sistema del miedo, lo que permitía vivir dentro de él sin que la ansiedad fuera completamente insoportable. Spinoza señala que eso no es una falla del sistema, es una característica deliberada. Un sistema de control que solo tuviera miedo sería demasiado insoportable para mantenerse. Necesita también una válvula de escape, algo que permita aliviar la presión sin cuestionar la estructura que la produce. María cumplía ese rol con una eficacia extraordinaria. Aliviar la presión del sistema sin cuestionar el sistema. Ofrecer esperanza dentro de un marco que en sí mismo era una fuente constante de ansiedad. Eso no significa que la esperanza que las personas sentían al rezar a la Virgen no fuera real. Era real, pero se satisfacía de maneras que reforzaban la dependencia del sistema que la había producido. La válvula de escape mantenía el sistema funcionando, y el sistema que se mantenía funcionando seguía produciendo la ansiedad que requería la válvula de escape. Que los poderosos van a ser derrocados, que los hambrientos van a ser saciados. Esa voz es genuinamente subversiva, y es la voz que la institución más interés tenía en silenciar. Recuperarla no es traicionar a María, es encontrarla donde siempre estuvo, en el texto, antes de que la institución la convirtiera en otra cosa. Y queda la posibilidad de una relación con lo sagrado que no requiere que la institución la administre. No porque lo sagrado no exista,
Porque si el Dios de Spinoza es lo que realmente es, entonces la aceptación que buscabas en la Virgen ya está presente en cada momento de tu existencia. No porque la merezcas, porque eres una expresión de la realidad infinita que no puede rechazar lo que es su propia expresión. Hay algo que Spinoza observa sobre la relación entre la devoción mariana y la culpa que merece ser nombrado directamente. La estructura de la devoción mariana en el catolicismo popular no era solo una fuente de consuelo, era también una fuente de culpa específica. Si rezabas el rosario y la situación no mejoraba, había algo que no habías hecho bien. Si no cumplías con los primeros sábados, habías fallado a una promesa espiritual. Si dejabas de visitar el santuario, algo podría ocurrir que podría haberse evitado. La protección que María ofrecía era condicional a la observancia, y esa condicionalidad producía un tipo específico de ansiedad religiosa. No la ansiedad del pecador ante el Dios justiciero. La ansiedad del devoto que nunca sabe si ha sido suficientemente devoto, que nunca puede estar completamente seguro de que ha cumplido todos los requisitos que garantizan la protección prometida. Spinoza señala que esa ansiedad no es un efecto secundario indeseado del sistema, es parte de su funcionamiento. Una persona completamente segura de la protección divina no necesita seguir realizando las prácticas que la institución prescribe. La ansiedad que produce la condicionalidad es lo que mantiene a las personas dentro del sistema de observancia, lo que genera la dependencia continua de la institución que administra los requisitos y evalúa el cumplimiento. Y esa ansiedad tiene una dimensión particular para las mujeres, porque el modelo de María como madre, perfectamente sumisa y perfectamente pura, era un estándar imposible de cumplir. Ninguna mujer real podía ser simultáneamente virgen y madre, completamente abnegada y completamente presente, sin deseos propios y sin resentimientos por esa ausencia. El modelo era, por definición, inalcanzable para cualquier mujer de carne y hueso, lo que garantizaba una fuente permanente de culpa, una sensación crónica de no llegar a ser lo que debería ser, de fallar al único modelo de feminidad que la institución había santificado. Spinoza ve eso como un mecanismo de control extraordinariamente eficaz, no por su crueldad, por su elegancia. El estándar imposible produce culpa inevitable. La culpa produce dependencia de los mecanismos de absolución que la institución controla. Y la dependencia de esos mecanismos produce sumisión a la autoridad que los administra. Todo el ciclo funciona a partir de un modelo de perfección que nadie puede alcanzar, pero que todos están obligados a intentar. Hay algo que Spinoza señala sobre la persistencia de la devoción mariana incluso entre personas que han dejado la institución. Muchas personas que se han distanciado del catolicismo como institución siguen sintiendo algo cuando ven una imagen de la Virgen. Siguen teniendo una reacción cuando pasan por el lugar donde de niños rezaban el rosario. Siguen recordando con algo que no es exactamente nostalgia, pero que tampoco es rechazo puro, los momentos en que esa figura fue el único lugar donde sintieron que podían llevar su vulnerabilidad sin que nadie los juzgara. Spinoza no interpreta eso como debilidad ni como residuo de adoctrinamiento que todavía no se ha superado completamente. Lo interpreta como la persistencia de la necesidad genuina que la figura satisfacía, la necesidad de ser recibido tal como eres, de llevar tu carga a algo que la sostenga sin pedirte que primero te hagas digno de ser sostenido. Esa necesidad no va a desaparecer porque hayas entendido cómo la institución la capturó. La pregunta que queda es ¿qué haces con ella? Y Spinoza tiene una respuesta que no es ni volver a la institución ni suprimir la necesidad. Es reconocer que la aceptación incondicional que buscabas en la figura de la Virgen no la crea la institución ni puede ser administrada por ella. Existe en la naturaleza misma de lo que eres y de lo que te rodea, en el hecho de ser una expresión de la realidad infinita que no puede rechazar lo que es su propia expresión, en el hecho de que cada momento de comprensión genuina, de amor genuino, de contacto genuino con lo que está aquí, es exactamente eso que buscabas, sin intermediario, sin condición, sin institución que lo administre. Hay también algo concreto que cambia cuando recuperas esa necesidad de la institución que la capturó. La persona que buscaba en la Virgen la aceptación incondicional
que no encontraba en sí misma ni en el mundo, tenía una relación con esa necesidad marcada por la mediación. Necesitaba hacer algo para acceder a esa aceptación. Rezar el rosario, visitar el santuario, cumplir con las condiciones establecidas. Y si no lo hacía, el acceso quedaba comprometido. La culpa volvía. La distancia se restauraba. La persona que entiende que esa aceptación no requiere mediación puede relacionarse con la propia necesidad de manera diferente. No tiene que ganarse lo que ya tiene. No tiene que hacer nada especial para acceder a lo que ya es su condición fundamental. La práctica que cambia no es la observancia de rituales. Es la atención honesta a lo que genuinamente está aquí, a lo que genuinamente eres, a lo que genuinamente rodea cada momento de tu existencia, sin la capa de la mediación institucional que interponía algo entre tú y lo que siempre estuvo disponible directamente. Antes del mantra, algo que Spinoza querría decir directamente. Este análisis no es un ataque a las personas que tuvieron una relación genuina con la Virgen y que encontraron en esa relación algo real y valioso. Es un intento de distinguir lo que era genuino de lo que era una operación de poder, para que lo genuino pueda sobrevivir sin necesitar la operación de poder que lo capturó, para que la necesidad de aceptación incondicional pueda ser satisfecha de maneras que no requieran la dependencia de una institución que se beneficia de esa dependencia. La mujer que existió merece más que la figura que la institución construyó. Merece ser vista como lo que era. Una mujer real, con una voz propia, que cantó algo genuinamente revolucionario, y que fue convertida en símbolo de exactamente lo contrario de lo que cantó. El mantra que captura lo que Spinoza encontró cuando siguió la figura de María hasta su conclusión filosófica. Lo que buscaba en ella siempre estuvo en mí, y en todo lo que me rodea, sin condición, sin intermediario. El siguiente video te está esperando en pantalla ahora mismo, elegido específicamente para llevar todo lo que entendiste hoy un nivel más adentro. Inventaron a la Virgen María. No inventaron la necesidad que ella satisfacía. Esa necesidad es tan real como siempre lo fue. Lo que Spinoza ofrece no es abandonarla. Es recuperarla de la institución que la capturó. Y descubrir que lo que buscabas nunca estuvo tan lejos como te dijeron. Estaba aquí. Siempre estuvo aquí. En la realidad que eres y de la que eres parte. Sin mediación. Sin condición. Sin institución que administre el acceso.